Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al curso de ecografía aplicada a patología respiratoria en pacientes críticos. Mi nombre es Leandro Seoane y hoy vamos a empezar con la primera charla que se refiere a las bases físicas de la ecografía. En el día de hoy vamos a ver esos 6 puntos, algo de historia. En el año 1870, Galton, que fue un físico, investigó los límites de la audición humana, fijando la frecuencia máxima a la que podía oír una persona. De hecho, fabricó un silbato para controlar a sus perros que emitía una frecuencia de más de 20.000 Hz. La ultrasonografía se le llama a todas esas ondas mecánicas no audibles que van a más de 20.000 Hz. Por lo tanto, las ondas sonoras audibles para el ser humano va de 10 a 20.000 Hz. También algo de historia, las primeras fuentes artificiales de ultrasonido aparecieron en 1880 con los hermanos Jacques y Pierre Curie, que fueron los primeros en descubrir el efecto piezoeléctrico o cambio de distribución de las cargas eléctricas de ciertos materiales cristalinos tras un impacto mecánico. Se ganaron los dos hermanos en 1903 el Premio Nobel de Física por descubrir el efecto piezoeléctrico. Langevin nació en Francia en 1872 y lo empleó durante la Primera Guerra Mundial para sondeos subacuáticos, realizando un sencillo procesamiento de las ondas y sus ecos. Richardson y Fessenden en 1910 idearon un método para localización de iceberg con un procesamiento similar al utilizado hoy en día, que es a través de impulsos. Esta es una publicación donde dice la amenaza del Titanic, por qué los barcos siguen chocándose con iceberg, ¿no? Básicamente el 14 de abril de 1912 el Titanic, por falta de monitoreo, no detecta un gran iceberg en el cruce del Atlántico y sufre una fractura y un hundimiento. Por más que ya estaba la detección de iceberg en 1910, pero todavía no se había instalado de forma estandarizada en todos los barcos, y el Titanic sale a hacer ese gran recorrido sin materiales nuevos para navegación y poder detectar estos icebergs. Floyd Firestone, entre 1933 y 1942, aplicó el ultrasonido a la industria y a la inspección de materiales. De hecho, hoy en día se utiliza para detectar si hay fracturas en diferentes materiales. Y bueno, esto es simplemente una portada de una revista de marzo de 1955, la revista Electronics, donde muestran como una gran novedad sobre la utilización de la ultrasonografía para detectar cáncer tiroideo. Veamos entonces ahora los conceptos básicos de la ecografía. Algo de fundamentos de la ecografía. El sonido es una onda mecánica que viaja en línea recta, obviamente requiere un medio para poder transmitirse, y las ondas lumínicas son electromagnéticas. Entonces veamos cómo el sonido es el resultado de una energía mecánica que genera una onda de tipo sinusoidal, y abajo estamos viendo la onda de la luz. Bien, vamos a hablar un poco de la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y amplitud. La velocidad es la rapidez por la cual viaja la onda mecánica a través de un medio, se mide por centímetro por segundo. Está determinada obviamente la velocidad por la densidad por donde pasa esta onda mecánica. En nuestro cuerpo la velocidad del sonido va a 1500 metros por segundo. Si a ustedes les parece si eso es mucho, fíjense que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo.
La luz solar, por esa gran velocidad, a pesar de todo, como estamos a 150.000 millones de kilómetros de distancia, si el Sol explotara y no hubiese más incandescencia, tardaría recién 8 minutos y 19 segundos para que nosotros nos demos cuenta que el Sol ya no existe. La longitud de onda es esta onda de presión que se propaga por desplazamiento físico, es una onda sinusoidal, como les decía, y es la distancia entre dos puntos en una curva de tiempo-presión, como vemos ahí la flecha. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, por lo tanto un ciclo es un hertz, después tenemos los kilohertz y los megahertz. El ultrasonido en la aplicación diagnóstica se utiliza frecuencias aproximadamente de 2 a 15 MHz. Estos son diferentes modelos de frecuencias, donde vemos arriba a la izquierda una frecuencia de 110.000 Hz, por lo cual si aumentamos la frecuencia, es decir, los ciclos por segundo, como vemos abajo a la derecha, de 880.000 Hz. Por lo tanto, las frecuencias bajas son frecuencias graves que penetran bien, pero tienen poca definición. En cambio, las frecuencias elevadas son frecuencias de muy alta definición, frecuencias muy agudas, donde tienen muchísima definición, pero muy poca penetración. Bien, este es un test donde se determinan las frecuencias. Empieza con frecuencias audibles bajas, graves, y de ahí las frecuencias empiezan a ir aumentando hasta hacerse bien agudas. Nótese que hasta unos 15.000 Hz probablemente todos estemos escuchando estas altísimas frecuencias. Y prácticamente a partir de los 18.000 a los 20.000 Hz, casi ya nadie está escuchando estas altísimas frecuencias de sonido. Recordar que a partir de los 20.000 Hz son frecuencias inaudibles o llamadas ultrasonido. Bien, por lo tanto, esto es un resumen donde dice bajas frecuencias penetra mejor el sonido, logran llegar a mayor distancia, pero tienen menor resolución. Y las altas frecuencias tienen mucha más absorción, por lo tanto, llegan a menor distancia, pero tienen una mayor resolución la imagen. Entonces, en esta imagen a la izquierda, con ultrasonidos de menor frecuencia, por ejemplo 3,5 MHz, vemos que el hígado tiene una imagen dentro de todo nítida, se ve muy bien la última parte donde está el diafragma. En cambio, si aumentamos la frecuencia del traductor a 5 MHz, como la imagen de la derecha, el hígado lo vemos con una definición mucho mayor, pero penetra menos porque es más absorbida y por lo tanto la última parte del hígado del diafragma tiene menor definición. Esto es el ultrasonido en los animales. Fíjense que hay muchos insectos como el mosquito, mariposas, moscas, cucarachas, tienen una audición ultrasensible de altísima frecuencia y uno de los que más oyen a estas altas frecuencias son los delfines, que llegan casi hasta 180.000 Hz, es decir, frecuencias altísimas audibles por estos animales. La amplitud es la llamada intensidad, representada por la altura de la onda, y la amplitud o la intensidad decrece con el incremento de la profundidad, ¿no? Fíjense la onda azul, que tiene una intensidad muy importante,
pero a medida que va penetrando, por ejemplo, nuestro hígado, la amplitud va disminuyendo porque empieza a haber absorción del medio, por lo tanto la intensidad va a ir disminuyendo. Bien, por eso la propagación del sonido va a depender de los tejidos, es decir, de la propiedad de estos y la resistencia del medio a la compresión. Entonces la velocidad de propagación, repetimos, en nuestro organismo es aproximadamente 1500 metros por segundo. Bien, gran parte de la información necesaria para generar una imagen depende de una medición precisa del tiempo. El tiempo que tarda en regresar el eco, la profundidad de la interfase, la velocidad de propagación del sonido en los tejidos. Vamos a ver la reflexión. Está determinada por el tamaño y la superficie de la interfase que los refleja. Hay reflectores especulares, como es el diafragma, la vejiga, el endometrio, y reflectores difusos. Los ecos creados por las interfaces son dispersos en todas las direcciones, como puede pasar en el hígado, como es un órgano sólido que de por sí es un reflector. Entonces, la reflexión sería como una imagen en espejo, es decir, la emisión del ultrasonido atraviesa un tejido y hay algunos ecos que van a ser reflejados. De esta forma va a mostrar como si fuese una imagen en espejo, como vemos ahí hacia la derecha, como esta imagen que está en el hígado, como si fuese esta imagen, se refleja de forma fantasma a través del diafragma. Acá vemos esta imagen como vemos el vaso y el diafragma. Y acá nuevamente vemos el vaso, es decir, vemos la misma estructura que está reflejada. Esa es la propiedad de la reflexión del ultrasonido que pasa por un medio, que es el vaso, a través de otro medio muy refringente y hace una duplicación de la imagen. La atenuación es el debilitamiento progresivo de nuestra onda y es el resultado de la absorción, la dispersión y la reflexión. Va a depender de la frecuencia como la naturaleza del medio que atraviesa la onda de ultrasonido. Entonces hay un debilitamiento progresivo de la onda del sonido y entonces la atenuación, repetimos, va a depender de la reflexión, de la dispersión y la absorción. Es un gráfico el que tenemos aquí, donde va a mostrar específicamente cuáles son los diferentes tejidos que generan mayor atenuación. Y como vemos acá, el que genera mayor atenuación del ultrasonido es el aire. Posteriormente el hueso genera atenuación y después el músculo. Algo de terminología, ¿no? Como cuando hablamos en resonancia magnética, hablamos de intensidad, o en tomografía hablamos de densidad, acá en ecografía hablamos de ecogenicidad. Entonces, hablamos de una imagen, y ¿cuándo es una imagen hipoecogénica? Cuando al interior de la estructura existen interfaces de menor ecogenicidad con respecto al medio que lo circunda. Una imagen es hiperecogénica cuando hay una interfase muy ecogénica, muy brillante, con respecto al medio que lo circunda. Una imagen isoecogénica es cuando la interfase de la imagen, que está aquí, es muy similar al tejido que lo rodea. Y finalmente hablamos de una imagen anecogénica cuando el ultrasonido atraviesa el medio sin interfaces reflectantes en su interior. Por lo tanto, no genera ecos, no vuelve la imagen al traductor y se traduce como color negro, por lo tanto se le llama imagen anecogénica. Hay artefactos del ultrasonido que es importante conocerlos, que son el refuerzo sónico posterior, la sombra acústica y la reverberación. Vamos al refuerzo sónico
posterior. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí tenemos una imagen redondeada, anecogénica, y posterior a esta imagen redondeada vemos como un refuerzo sónico posterior. Es decir, que esta imagen líquida, que es la vesícula, hace un efecto de lupa, generando un gran refuerzo brillante blanco posterior de la imagen. Lo mismo aquí, esta imagen que es la vejiga anecogénica, vemos en su parte posterior como todos los ecos pasan de largo y generan una gran imagen brillante. Otras imágenes de refuerzo sónico posterior, como es esta imagen redondeada, que tiene líquido, por lo tanto genera el refuerzo posterior, o esta otra imagen, ¿sí? También que genera un refuerzo sónico posterior, por lo tanto interpretamos que esta imagen tiene contenido líquido. Y lo mismo el video que ahí les estoy mostrando, donde hay una imagen de un ovario, que es el ovario izquierdo, y tiene un folículo dominante, por lo cual genera un refuerzo sónico posterior. Bien, con respecto ahora a la sombra acústica, otro artefacto, donde acá en este caso vemos una imagen quizás levemente hiperecogénica de un lado y del otro, y lo que genera es la falta de paso de los ecos a posterior, por lo tanto se llama sombra acústica. Lo mismo acá, vemos una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior, que sería una litiasis vesicular. De hecho, identificamos que esta es la vesícula y acá posterior hay un refuerzo sónico. Entonces tenemos el refuerzo sónico de la imagen líquida y la sombra acústica de la imagen cálcica hiperecogénica. Y después, en este video que vemos ahí, estamos viendo una vesícula enferma, una linda colecistitis, una pared muy engrosada, y vemos todas múltiples imágenes litiásicas con mucha sombra posterior. Bien, sombra acústica. Estamos viendo aquí esta imagen hiperecogénica, que es un lito dentro de un quiste renal, y como estamos viendo que a posterior de esa imagen quística tiene la sombra posterior, la sombra acústica. ¿Sí? Y acá una imagen quística con el refuerzo. Vamos a otro artefacto del ultrasonido, que es la reverberación, que es la multiplicación fantasma de una imagen, como aquí una imagen metálica que está multiplicándose a lo largo del tejido, o acá esta imagen del cartílago, cómo se multiplica, cómo reverbera de forma fantasma dentro del aire de la vía aérea. También reverbera muy bien las pleuras, acá están las dos pleuras, la visceral y la parietal, y cómo reverbera de un lado hacia otro, de forma equidistante. Es decir, este pulmón es un pulmón sano porque hay reverberación de la pleura. Estas se llaman líneas A. Vamos a ver qué pasa con la instrumentación, ¿sí? Bien, hay un traductor que convierte una forma de energía eléctrica a una energía mecánica. Tiene dos funciones, ¿no? Convierte la energía eléctrica en pulsos acústicos que son enviados al paciente y del paciente son reflejados nuevamente al traductor. Es decir, el traductor emite y recibe. Hay traductores mecánicos sectoriales, casi están en desuso, y todo el resto son traductores eléctricos, pueden ser lineales, convexos o endocavitarios. Ahí tenemos una imagen típica, hacia la izquierda el convexo, el lineal en el medio y el sectorial hacia su derecha. En general, los traductores convexos emiten baja frecuencia, pero penetran bien, utilizados para el abdomen, y los traductores planares o lineales, como se muestra ahí en el medio, hacen emisión de altas frecuencias para tener buena definición, como puede ser
el cuello o un absceso en pared abdominal. Bueno, básicamente los traductores tienen un efecto pizoeléctrico donde tienen cristales de cuarzo, por lo cual una onda eléctrica los hace vibrar y de esa forma estos cristales al golpearse entre ellos emiten alta frecuencia. Esta alta frecuencia de ultrasonido se dirige hacia el lugar de emisión y también hace recepción de las imágenes que rebota del tejido hacia el traductor. Modos de funcionamiento. Bien, tenemos diferentes modos en la ecografía, como es el modo A, que hoy por hoy no se utiliza, el modo B, que es el modo brillo, el modo M, que es la imagen de movimiento o dinámica, y el modo de localización, que es el modo Doppler. El modo B o el modo brillo o el 2D es la imagen con ultrasonido convencional, se basa en la transmisión, detección y representación de ecos pulsados que genera básicamente una imagen anatómica. El traductor emite el ultrasonido y las diferentes interfaces hacen que refleje y vuelva nuevamente al traductor para generar esta imagen. Vemos que básicamente es una imagen anatómica, como vemos aquí, que está el páncreas, lo mismo aquí que está el páncreas, aquí que está la vena esplénica, aquí está la vena esplénica, parte del lóbulo hepático izquierdo, como se ve en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces fíjense que es una imagen prácticamente anatómica. Esto es un poco más de la explicación de cómo el traductor genera el ultrasonido y con los ecos, es decir, con el ultrasonido que rebotó de esta imagen, hay una detección, un mapeo de intensidad y un postprocesamiento para determinar la diferente imagen que estamos insonando. Eso lo determina en función de diferentes colores grises. El modo movimiento se utiliza para detectar estructuras del corazón y el pulmón. Representa un registro de tiempo-posición, representa cómo varía una línea de eco en función del tiempo. Fíjense el modo M a través de un corazón fetal, es decir, este es el modo B. Pasamos el caliper por el corazón fetal y vemos cómo se visualiza a lo largo del tiempo la imagen B que estamos insonando. Y de esta forma sacamos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal. Aquí vemos el corazón de un adulto con taquicardia, modo B a la derecha, modo M a la izquierda. Sirve, por ejemplo, para sacar una fracción de acortamiento. Medimos el diámetro diastólico, el diámetro sistólico y de esa forma sacamos la fracción de acortamiento del corazón del paciente. Y aquí estamos utilizando el modo B, como se está moviendo el diafragma, y abajo la representación en modo M. De esta forma nosotros podemos cuantificar cuánto se moviliza ese diafragma. En este caso se moviliza el diafragma 1.1 centímetro. Y en este caso también estamos utilizando el modo M para ver la fracción de engrosamiento diafragmático. Bueno, veamos ahora algunas nociones mínimas sobre ecografía Doppler. Este es el Doppler color, donde vemos arriba a la izquierda que hay dos imágenes en color, una rojo y otra azul. Lo que tenemos que darnos cuenta es la escala que tenemos acá al lado. Entonces, todo lo que se acerca al traductor, el equipo lo va a traducir de color rojo y todo lo que está en movimiento que se aleja del traductor lo va a traducir de color azul. Por lo tanto, como vemos acá, la dirección de este flujo va desde acá, de profundidad, hacia la superficie, porque se está acercando, y este otro flujo va desde la superficie hasta la profundidad. Coincide que acá estos
una sangre arterial oxigenada, y esto es la vena yugular desoxigenada. Entonces, el color Doppler determina dirección del flujo. La utilización del ultrasonido en el paciente crítico tiene varias utilidades, como guiar la colocación de vías centrales o realizar punciones pleurales o abdominales. También ayuda a verificar de forma correcta la intubación orotraqueal y también es un gran complemento para el weaning de pacientes en ARM. Entonces, tiene que haber un entrenamiento para poder utilizar estos equipos. Tiene que ser portátil, de tamaño pequeño, el ecógrafo, una calidad de imagen relativamente buena, una velocidad de su uso, al igual que tiene que ser un equipo de fácil utilidad, ¿no? De fácil uso. Una durabilidad relativamente importante, por lo menos tiene que durar 5 años, y tiene que haber un servicio, un soporte que haya de backup en el caso de que se averíe. Este es un equipo Mindray, que es un equipo portátil, donde se prende rápidamente, es de transporte, pesa solamente 5 kilos, tiene batería y una pantalla muy buena de 12 pulgadas. Vamos a ver los planos de exploración. Vamos a ver a los planos de exploración. Hay dos planos básicos de exploración, que es el plano transversal y el plano longitudinal. Vamos al plano transversal, donde vemos aquí una imagen como una tomografía, que es decir, que se ve desde los pies, donde el traductor está de forma transversal. Entonces vemos que esta parte de la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y esta parte derecha de la pantalla es la parte izquierda del paciente. ¿Sí? Plano transversal. Después está el plano longitudinal sagital, donde giramos el traductor 90 grados de forma horaria y vemos entonces cómo la parte izquierda de la pantalla es la parte cefálica, la parte derecha de la pantalla es la parte caudal. ¿Sí? Plano longitudinal sagital. Y el plano longitudinal coronal divide a la persona en una parte anterior y una parte posterior, donde vemos perfectamente bien cómo identificamos los segmentos 6 y 7 del hígado y el riñón derecho. Y aquí a nivel pulmonar estamos utilizando el traductor planar de forma longitudinal. Acá vemos una costilla, otra costilla. Y después también estamos utilizando el traductor convexo a la derecha, donde también lo estamos utilizando de forma longitudinal. Aquí estamos sobre la panza, apuntando bien a la cúpula diafragmática para ver cuál es su movimiento, su excursión diafragmática. En conclusión, el ultrasonido es una onda mecánica. El tejido que más atenúa es el aire, después es el hueso. La frecuencia alta tiene muy buena definición, pero poca penetración. Lo inverso con las frecuencias bajas, tienen buena penetración, pero poca definición. Acuérdense de las imágenes isoecogénicas, hiperecogénica es blanco e hipoecogénica es gris, y anecogénica es negro. Algo de los botones, 6 botones básicos que ustedes tienen que saber de su equipo. El primer botón es qué tipo de modo vamos a utilizar. Modo B, modo M, modo color. Vamos a utilizar el botón de la ganancia. Le damos más brillo o menos brillo en nuestra pantalla. El botón de freeze, principalmente para poder medir con este botón de caliper, sea medir la aorta, sea un derrame pleural.
Después tenemos el botón de las frecuencias, muy importante saber porque si tenemos un paciente con tejido celular subcutáneo muy grande u obeso, tenemos que apretar frecuencias y bajarlas. Si está en una frecuencia 5, bajar a frecuencia de 3,5. Y el último botón de profundidad. Hay veces que tenemos que alejarnos la pantalla porque no estamos viendo muy bien el diafragma y si hay derrame o no pleural, por ejemplo. Bien, en la pantalla específicamente tenemos múltiples números, pero sabemos que la F representa la frecuencia. Acá tiene una frecuencia de 5, con la H que es la armónica, después ya vamos a ver qué significa. La ganancia, la G, ¿sí? Y después el foco es este triángulo, que es importante modificarlo, porque si queremos ver una imagen que está acá abajo, tenemos que este foco bajar para poder determinar bien qué características tiene. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.